la palabra del reino, cuando alguno oye el mensaje, cuando alguno recibe eso que el Señor está impartiendo, sabemos que la palabra del Señor es el Señor mismo. Él se imparte, Él se comparte en su palabra. Entonces, cuando alguien recibe esto, como si recibiera algo muy valioso, algo realmente extraordinario, pero no lo entiende. Déjenme aquí compartirles cómo me lo imagino yo, y probablemente sea una imaginación así media extraña, media rara, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes hayan visto ilustraciones de lo que es un diamante sin pulir, lo que llamamos un diamante en bruto. Entonces, si han visto ustedes las ilustraciones, se fijarán que es una especie de piedra semitransparente que no aparenta mayor importancia. Pareciera un grano de sal grandote, pareciera algo así medio sin forma, pero un diamante es algo muy valioso. Así que una persona puede traer eso y le puede traer así como jugando con él, ¿verdad? Con el riesgo de que le pierda, con el riesgo de que lo extravíe, se lo robe. No entiende qué tiene en las manos, no entiende qué es esto. Y entonces, de esa manera, cuando nosotros recibimos de parte del Señor esa palabra, esa porción, esa bendición, es algo mucho más grandioso, mucho más valioso que un diamante, por más grande que sea. Pero si se los comparo con un diamante sin pulir, quiero decir, eso todavía le falta mucho trabajo para que represente lo valioso que es un diamante. Y eso es pues el proceso de pulimiento. Frecuentemente nosotros recibimos esta palabra o este mensaje y impacta nuestra vida. Nos gozamos al recibirlo. Hay una transformación en nosotros, pero ahí no termina el trabajo del Señor. A lo mejor ahí empieza, pero no termina ahí. Y si nosotros nos quedáramos solamente en la alegría, solamente en el regocijo, solamente en el júbilo que esto representa, entonces eso quiere decir que no estamos desarrollando esa riqueza. No estamos llevando ese diamante hasta su pulimento para que sea realmente lo valioso que puede ser. Quiero decir, todavía nos falta trabajo. El punto es que cuando recibimos esto y no lo entendemos, eso está sujeto a riesgos, a peligros. Dice el Señor, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué será? Que cuando nosotros recibimos algo del Señor, esto no está tan firme, no está tan arraigado, que entonces está sujeto a este tipo de riesgos. Bueno, el riesgo es que al no entender lo valioso que es eso, no logramos conservarlo, o si ustedes me permiten la expresión, no logramos defenderlo. Por ejemplo, yo no dudo que más de alguna persona que vino al retiro y regresa toda emocionada y le comparta a sus amigos, a sus familiares, a mucha gente que no es cristiana, le comparta lo que recibió aquí. Las primeras respuestas, las primeras reacciones serán, hombre, es pura sugestión. Pues ahí te tratan tan bien y todo lo demás, y pues cómo no vas a reaccionar bien, pero ¿qué te garantiza que eso fue así? Imagínense si a una persona que estaba enferma dice, no es cierto que sanaste. Ve, y cuando te hagan los exámenes vas a saber cómo estás. Ay, Dios. Y entonces nos dicen algo, nosotros lo recibimos y, híjole, se me hace que sí. Y si no fue así, y si todos los hermanos de Christian Life están conspirando contra mí, lo único que quieren es atraparme, y lo único que quieren es uno más que llegue ahí, y entonces van a haber una cantidad de cosas que si no logramos entender lo que hemos recibido, si no logramos conservarlo, viene el malo. Fíjense que es bien interesante que el malo no se refiere a una persona, sino a una personificación. Quiere decir, ese malo lo puede representar cualquier persona, hasta uno de nosotros. Puede tomar esa parte y puede ser una mala influencia para alguien.
Por eso les decía que entender es como un proceso en el cual entre todos le ayudamos a alguien a que arme su rompecabezas. Cuando nosotros damos esa palabra oportuna, esa palabra inspirada, San Pablo tiene expresiones como sazonada, dice él. Quiere decir bien aderezada. Entonces la persona acomoda su rompecabezas, entiende y entonces puede utilizar de una manera edificante lo que ha recibido. Pero entonces les decía, esto quiere decir que lo que hemos recibido requiere todavía de un cuidado que llamamos entendimiento. Y el entendimiento es algo, ¿cómo decir? Un poquito laborioso. Requiere de esa inspiración del Señor, de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, porque varias veces, ¿verdad?, entendemos que esto es algo que el Señor da. Por ejemplo, al profeta Daniel, ¿verdad?, el Señor le dijo, entiende, recibe el entendimiento para interpretar la visión. Y entonces es algo que nosotros podemos pedir al Señor. Y no solamente como un regalo, un don de Dios, sino también como parte de la labor que decíamos hacemos unos con otros. Esto nos lleva a una responsabilidad con nosotros. Algunas veces ayudamos a la persona que desarrolle este entendimiento, otras veces pareciera ser que corremos el riesgo de obstaculizar, de estorbar que se llegue a ese entendimiento. Y eso es algo, como les decía, que hacemos entre todos. Entonces, para que esa persona retenga esa bendición, esa palabra que ha recibido, ese mensaje transformador en su vida, requiere que desarrolle ese entendimiento. Y tomé otra referencia precisamente para ilustrar esto, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 30 y 31, que nos dice: cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y entonces esta es una historia que nos dice precisamente algo como lo que trato de transmitirles, ¿no? La pregunta es: ¿entiendes lo que lees? Yo no sé si alguien se la ha hecho cuando lee la Biblia, ¿verdad? Abre la Biblia y, a ver, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque repetir las palabras que están ahí, leerlas en voz alta, pues eso es relativamente sencillo. Por más complicado que sea, no representa mayor dificultad. Pero adentrarnos en el mensaje que podemos tomar de esa referencia o esa lectura, eso es otra cosa. Incluso podríamos decir que hay niveles de entendimiento. De tal forma que entre más vamos profundizando nuestro estudio, la dedicación, más vamos entendiendo las cosas. Este señor confiesa que no lo entiende. Como esas cosas que nosotros observamos, que vemos, y que probablemente podemos sorprendernos, podemos disfrutarlas, pero no entendemos por qué, qué ocurre con ellas, qué representan, qué nos aportan, etcétera, ¿no? En algún momento les he preguntado o he preguntado a alguien qué significa para esta persona que reciba la respuesta del Señor. Y entonces, pues de momento nos quedamos solamente en la alegría de lo que recibimos. Pero en la medida en que entendemos que esto que recibimos lleva un propósito de parte de Dios, entonces en esa medida requiere que meditemos más profundamente en esto a fin de que lo entendamos y a fin de que realicemos esto. No nos quedamos solamente con la idea o en el nivel de que este entendimiento tiene pues un propósito un tanto complaciente, solo para que nos agrade, o solo para que lo disfrutemos nosotros, o solo para que pues represente una determinada utilidad, ¿no? ¿Cómo sería la sanidad? ¿Cómo sería la conversión? ¿Cómo sería todo eso? Sino, ¿y esto para qué? Y aquí es donde entramos en este concepto que decíamos de propósito. Y en la medida que vamos
¿cómo diríamos?, cultivando entre todos ese entendimiento, entonces vamos llegando no solamente a conclusiones más importantes y más profundas. A ver si puedo explicarme. No se trata de cultivar la capacidad de entender. No se trata de pensar más profundamente y comprender mejor algo. Es decir, no es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio mental. No tiene tanto que ver con eso. Lo es, y bueno, llegamos a entender cosas, pero no es solamente esto. Sino, me regreso a la primera referencia, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, a mí me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué pasa con una persona? ¿Qué pasa cuando algo arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón? Ahorita se me ocurren una cantidad de ejemplos de más de alguna persona que está aquí, pero en afán de no exhibir a nadie, quiero que alguien lo aplique a su vida nada más. ¿Qué quiere decir para usted que llega alguien y arrebate, el malo, lo que fue sembrado en su corazón? ¿Qué significa esto? ¿Qué querría decir en su vida esto? ¿Se imagina la persona que está sanando y que en su duda, en su dificultad, regresa a su estado anterior? Significa, por ejemplo, para la persona que ha tenido alguna adicción, que al no entender esto y al no recibirlo y al no progresar en su entendimiento, regresa a lo anterior. Significa que la persona que ha estado superando un conflicto, al no capturar cabalmente la obra de Dios en su corazón, regrese a su conflicto anterior. ¿Me estoy explicando? Amén. Y entonces así como el riesgo en el que todos estamos. El riesgo de que llegue este malo y arrebate lo que fue sembrado. A lo mejor más de alguno de ustedes con suficiente conocimiento de la palabra puede decir, bueno, la obra que el Señor hace es una obra perfecta. Y eso es cierto. Sí, el punto nada más aquí es que la obra del Señor es la perfecta, no la nuestra. Y es aquí donde entra nuestro desafío y nuestro reto. Es decir, ¿estamos cultivando lo que hemos recibido? ¿Cómo se cultiva? Déjenme aquí hacer una especie de paréntesis. Cuando hablamos de cultivar, queremos decir de practicar, de dar lugar, de retroalimentar, de nutrir la experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y nos ocupamos de la oración, de la alabanza, cuando nosotros nos ocupamos de compartir los testimonios, cuando nosotros nos ocupamos de este tipo de tareas, estamos nutriendo nuestra experiencia espiritual, la estamos afirmando cada día. Como si alguno de ustedes tiene una planta y la riega y la limpia y la abona, pues lo más seguro es que esa planta crezca, fructifique. A mí se me ocurrió sembrar unas plantitas de jitomates y no fructificaron, se me secaron. No sé si soy muy buen agricultor y bueno. Eso equivale a que nosotros estemos constantemente enfocados en nutrir nuestra experiencia. Pero ¿qué pasaría si alguien ha venido, ha recibido una bendición muy grande de parte del Señor, ha tenido una buena experiencia, pero se nutre de telenovelas y de películas y de otro tipo de música y de chismes y de no sé cuánta cosa? No está nutriendo su vida espiritual, la está desnutriendo. ¿Sí me explico? Y entonces cuando una planta está desnutrida, está sujeta a una serie de plagas, de complicaciones, de dificultades, como la fe que no está nutrida y se va debilitando y va adquiriendo una serie de conflictos que no siempre son difíciles de superar. San Pablo le llama a estas personas que no nutren, les llama débiles o flacos en la fe, en el sentido de desnutridos, ¿no? Y entonces estas personas desnutridas pues requieren de mucho cultivo, de mucha ayuda y distraen mucho el trabajo de la iglesia por estarlos cuidando, por estar tratando de recuperar en ellos todo esto.
Entonces, ese es parte del trabajo de la iglesia. Quiero decir, si nosotros hemos recibido algo, el siguiente paso es cómo nutrirlo. Imagínense, por ejemplo, que pues alguna persona recién ha recibido el mensaje de la palabra del Señor, o como dice en esta referencia, la palabra del reino, pero lo que lee son esas lecturas agnósticas, esas lecturas de duda, esas lecturas de controversia, de que le digan, no, mira, los descubrimientos científicos hablan de que Dios pues es un invento humano, y bueno, toda la explicación y todo lo demás. Si se empieza a nutrir de ese tipo de cosas, si ese es el tipo de conversación que tiene, si esas son las amistades que cultiva, pues adivinen qué va a pensar. ¿Sí me explico? ¿Cómo nutrir nuestra fe? ¿Cómo cuidar aquello? ¿Cómo llevar a desarrollar el entendimiento a fin de que el malo no arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón? Y entonces ahí entramos en ese cultivo, ahí entramos en ese cuidado, en desarrollar ese entendimiento a fin de que no solamente nosotros fortalezcamos lo que hemos recibido, lo afirmemos cada día, sino también lo podamos compartir. Aquí entra el cuidado entonces unos de otros. Y bueno, hasta aquí a lo mejor lo que yo les comparto, lo que yo trato de transmitir, tiene que ver con una meditación un poquito intelectual, tiene que ver con una meditación de estudio, de cuidado. Pero fíjense que no. Fíjense que hay un riesgo más grande. Ojalá todo fuera simplemente comprender o no las cosas. Alguno de nosotros podría decir, bueno, yo no entiendo mucho, pero yo me aferro a la fe en el Señor y nada más. Bueno, es que la fe también tiene que alimentarse. La fe también tiene que nutrirse. Y conservar la palabra del reino que nos ha sido impartida, que hemos recibido. A lo mejor les va a sonar muy dramático lo que voy a decir, pero creo firmemente que es una cuestión de vida o muerte. Y entonces aquí se pone más grave la cosa. ¿Sí me explico? Es decir, no es solamente un ejercicio intelectual. No es solamente un afán de saber más o de entender más. No es solamente eso. Lo pondría en estos términos: nos va la vida en ello. ¿Sí me explico? Y entonces esto adquiere un carácter más grave. Esto adquiere un carácter de más urgencia. Algo así como: ¿qué tanto está haciendo esta tarea su hermano? ¿Qué tanto se está realizando esa tarea en su familia? En el grupo donde usted se reúne, con las personas con las que está. ¿Cuál es ese nivel de entendimiento y de fe que se está debilitando y que entonces la vida de esta persona se está poniendo en riesgo cada vez? ¿Sí me explico? El entendimiento no es solamente algo que ocurre en nuestra cabeza. El entendimiento es algo que también ocurre en nuestro corazón y que esto determina nuestras acciones diarias. Lo que vamos haciendo diariamente está determinado por nuestro entendimiento o la falta de entendimiento. ¿Cuántos errores hemos cometido por no haber entendido la magnitud de lo que hacíamos? ¿Sí me explico? Entonces no es tan sencillo. No es simplemente un ejercicio de nuestra mente, no es simplemente saber más o algo por el estilo. No, tiene que ver con esa manera determinada como nosotros vivimos. Existe ese riesgo mucho más palpable que le da un carácter de cierta urgencia de defender lo que hemos recibido. Y miren, les voy a decir algo y espero que no se sientan mal conmigo por lo que les voy a decir, pero muchas veces, en más de alguna ocasión, salimos de este lugar decepcionados por no haber recibido lo que pensábamos, sea en el trato, sea en el mensaje, sea en la situación que sea, pero salimos decepcionados por no haber recibido lo que nosotros esperábamos, por no haber entendido algo. Y
yo no dudaría que más de alguno haya en algún momento regresado a su casa diciendo: yo ya no regreso a la iglesia, ya no vuelvo ahí. ¿Sí me explico? Bueno, porque no tenemos el entendimiento para poder capturar qué está pasando. Y sobre todo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos de reaccionar a esto? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, entender la palabra del reino. Fíjense, me gusta mucho la diferencia que hace el evangelista cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende. Todos oímos, y oímos bien, bueno, excepto que alguien esté mal de su sentido del oído, ¿verdad? Pero generalmente oímos bien, pero eso no quiere decir que entendamos. Entonces, entender supone que nosotros confesemos al Señor la necesidad de afirmarnos en esto, de valorarlo profundamente, de ir más al fondo de esto que estamos recibiendo, y entonces veamos algo, espero que no les parezca exagerado. Cuando nosotros recibimos esa palabra del reino, esto es un extraordinario privilegio. Miren, les voy a decir esto y también va a sonar un poquito extraño. De hecho, muchos de los críticos del cristianismo nos fastidian por eso, ¿no? ¿Sabían ustedes que la salvación no es de todos? Suena muy feo, ¿no? Suena que es como que el Señor es así como muy exclusivista, ¿no? Miren, después de esta parábola del sembrador, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el Señor dijo una especie de relato, de cuento muy interesante, muy curioso, pero que a los discípulos del Señor, a sus seguidores, no les quedó claro. Y entonces, ya que el Señor se despide de la multitud, así como ellos nada más, aparte de todo: a ver, Señor, ¿qué nos quisiste decir? No entendimos nada. Eso le dicen. Y entonces el Señor explica para ellos la parábola. Pero después de explicarla, les dice algo muy extraño. Digo, muy extraño para oídos que no están familiarizados con esto. Les dice: a ustedes les es dado el privilegio de entender los secretos del reino de Dios, pero a los otros no. Uno podría decir: ay, el Señor, ¿no? Si fueran de mi rancho dirían: qué sangrón, ¿no? ¿Por qué? A estos sí, a los otros no. No. El Señor no está haciendo diferencia con la gente. Lo que pasa es que estos que quieren entender se acercan y confiesan y nutren su fe y pagan el precio. El precio de estar cerca del Señor, de recibir, de nutrir su entendimiento. Pero el que se retira y quiere que lo complazcan y que le den todo en la mano y que no se molesta en nada, no, dice el Señor, estos no. Porque todavía lo reciben y es algo tan valioso que lo reciben y, ay, ¿nomás esto? Recuerdo este pasaje, ¿no?, del rey que al entrar en el templo, en aquella celebración tan grandiosa, en un acto de humildad, dice: ¿quién soy yo y quién es mi casa para que nos trates de esta manera, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos bendiga? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos salve? Bueno, pues esas personas que no solamente aceptan la palabra del reino, sino que buscan compenetrarse en ella y valoran el privilegio que han recibido. Ese es el punto. Porque cuando nosotros nos sentimos privilegiados, recordad lo que decíamos el domingo, nos sentimos elegidos, nos sentimos diferentes, y esa diferencia la hace el Espíritu en nuestro corazón. Y de ahí se desprende entonces el gozo, la alegría de estar retroalimentando, de estar profundizando constantemente eso que hemos recibido. Entonces a mí me encantaría que para las personas que han recibido esta bendición extraordinaria de parte del Señor, no solamente ellos se regocijaran cada día recreándose en esto que han recibido, sino también los que estamos alrededor de ellos. ¿Sí me explico? Es tan grandioso ver la transformación de los hermanos. Es tan extraordinario que cuando yo observo esa manera como algunos retienen la fe y se esfuerzan en estar profundizando la bendición que han recibido, entonces yo digo: no es en vano lo que estamos predicando, no es en vano lo que estamos viviendo.
No es en vano lo que estamos haciendo como congregación, como iglesia. ¿Sí me explico? Porque es una obra de cada uno de ustedes. Yo hago mi parte en este momento. Pero estoy seguro que los familiares, los amigos, los hermanos de cada uno van a hacer su parte también. Y aun cuando este es un reto personal, esta es una lucha personal, donde no le podemos hacer la tarea a nadie, cada quien tiene su propia tarea y su propio desafío, sin embargo, nos animamos unos a otros. Así como diciendo, no te dejes, ya sé que estás luchando y que estás luchando duro, levántate, no te agaches, porque si no, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Aquí es donde entra esa obra colectiva. Quisiera pensar que cuando nosotros valoramos esto, pudiéramos extender ese apoyo solidario unos con otros. De decir, mira, yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para acompañarte, por mí no va a quedar. Si tú te das por vencido, no puedo hacer nada. Pero todo lo que yo pueda hacer, cuenta conmigo. ¿Ustedes creen que si nosotros pudiéramos cerrar esa red, alguien se perdería? Yo pienso que no, que sería excepcional. Alguien tendría que ser demasiado necio para decir, no importa, si me ayuda todo Christian Life, yo ya me voy y no quiero nada. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Pero tendría que ser demasiado necio para eso. Pero cuando está viendo el interés de todos, cuando está viendo esa manera como extendemos esa mano de ayuda, de solidaridad, dudo que alguien se pudiera sentir decepcionado cuando ve que sus hermanos están ahí. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro. Ahora yo quiero invitarles a hacer algo. Si en este momento, y en el lugar donde están, ustedes reconocen que alguien está luchando, entonces, ¿por qué no le extienden esa mano, ese abrazo de compañerismo, y le dicen, no, yo te ayudo a que desarrolles tu entendimiento, a explicarle lo que implica lo que has recibido, porque esta es una cuestión de vida o muerte. Si no lo cuidas, se te va a ir de las manos. Entonces, no te descuides. Dime que te ayudo, dime que te acompaño, pero no nos vamos a quedar sin esto. En otras palabras, vamos a retener lo que hemos recibido de parte del Señor. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor?